Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos la palabra de Dios. Hoy en este día, en esta mañana, en esta tarde, el Señor quiere hablar a nuestras vidas a través del Espíritu Santo y quiere abrirnos los ojos, ¿verdad? Y quiere abrirnos el entendimiento. Y hoy en este día vamos a hacer un estudio bíblico de Primera de Juan 2:19 y vamos a leer rápidamente así el versículo para no hacer tan largo el video. Pero vamos a desglosar este versículo y vamos a ver que el Señor nos quiere hablar a través de todo esto, de toda esta carta y de estos versículos tan importantes que nosotros siempre debemos de tomar en cuenta. Amén. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Amén. Aquí está el versículo que vamos a estar desglosando y que vamos a estar estudiando. Y este versículo es muy importante, ¿va? Porque dice, salieron de nosotros. ¿Quiénes salieron de nosotros? Mucha gente a tu alrededor, a mi alrededor, se ha acercado al cristianismo, se ha acercado a la iglesia, y tú piensas que está dentro ya del cuerpo de Cristo, pero la palabra de Dios es clara y nos afirma, ¿verdad? Que no todos realmente han tenido una conversión y se devuelven al mundo, ¿verdad? Por eso dice la palabra, salieron de nosotros, o sea que salieron, estaban en la iglesia, estaban dentro de los mismos discípulos de Cristo, pero no eran de nosotros, o sea, no eran nunca se convirtieron, nunca buscaron ese arrepentimiento, nunca buscaron esa reconciliación directa con Dios. Amén. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. O sea, si hubieran sido de nosotros, ahorita todavía estarían con nosotros, pero en tu caminar diario, en mi caminar diario, yo creo que hemos visto a muchas personas que han llegado al Evangelio y se van y ya no vuelven. Y hay muchas personas que ya jamás las vuelves a ver. Pero la palabra de Dios es clara, va, que si hubieran tenido un arrepentimiento genuino y verdadero, todavía estuvieran con nosotros. Yo no sé cuánto tiempo tengas tú en el Evangelio. Yo tengo 10 años y en este caminar de 10 años que yo tengo con Cristo he visto muchas personas, ¿verdad? Cómo van y cómo vienen y otros entran y ya jamás vuelven. Y aquí la palabra de Dios no lo marca. Y si alguien está a tu lado, ¿verdad? O conoces a alguien que camina junto contigo a pasar de los años, déjame decirte que esa persona sí está perseverando en la doctrina sana de Cristo, pero hay muchos que empezaron la carrera junto con nosotros y desgraciadamente ahorita ya no están, o se cansaron el primer año, el segundo año, el tercer año. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿verdad? Porque si hubieran sido de nosotros, o sea, siempre hubieran permanecido con nosotros en este recorrido, ¿verdad? Que yo tengo personalmente de 10 años. Hay muchas personas que yo he conocido, como te lo acabo de comentar, y han ido y han venido. Hay muchos que han venido una semana o un mes a curiosear, a ver qué es el cristianismo, pero ya salen para allá jamás volver. O hay personas que tú los pudiste haber visto durante un tiempo dentro de la iglesia, de los que verdaderamente sí son discípulos de Cristo, y de repente ya no los vistes. Y esta es la causa, ¿verdad? Porque Cristo nos revela que no todos son de Él, porque hay muchos que parece que son de Él, pero no son de Él. Dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí la palabra de Dios va, dice, pero salieron, o sea, se fueron, estuvieron dentro del cristianismo, estuvieron dentro del evangelio, estuvieron dentro, ¿verdad? Tal vez buscando superficialmente, porque si realmente toda esa gente hubiera buscado profundamente a Cristo, todavía estuviera con nosotros, dice, pero para que se manifestase, o sea, se tiene que manifestar. Si no estamos en Cristo, realmente tarde o temprano vamos a apostatar de la fe. Pero si nosotros realmente somos de Cristo, vamos a permanecer, porque si realmente, dice, habrían permanecido si fueran de nosotros. Entonces, no todo aquel que se dice ser cristiano es cristiano, y debemos de tener mucho en cuenta esto, porque la palabra de Dios es clara. Al leer este versículo, la Biblia apunta a una declaración certera y contundente. Al escribir esto, Juan, vemos con claridad que había muchos que se decían cristianos y hasta pudieron haber hecho una profesión de fe cristiana, de su fe cristiana, cumplían exteriormente las formalidades del culto cristiano y participaban, muchos hasta participan en la cena del Señor, pero no eran realmente cristianos, y tarde o temprano
se ponían en evidencia. Desde ese tiempo, del tiempo de Juan, ¿verdad? La palabra de Dios nos revela que había muchos que parecía que sí eran cristianos, pero cuando pasaba el tiempo y tenía que revelarse y ponerse en evidencia de que tarde o temprano volvían al mundo porque nunca tuvieron un arrepentimiento genuino. Y no solo eso, ¿verdad? Sino que muchos en ese tiempo habían hecho una profesión cristiana, de fe cristiana, una profesión de fe cristiana, haciendo creer a los demás que realmente tenían a Cristo dentro de su corazón, pero solamente cumplían exteriormente, nunca tuvieron ese arrepentimiento, ese arrepentimiento de decir, Señor, perdona mis pecados, yo quiero cambiar mi vida, sino que simplemente lo hacían superficialmente porque querían vivir en su vida de pecado. Es lo que nos marca la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tarde o temprano, todo esto se pone en evidencia y hoy vemos a mucha gente que viene al cristianismo y más hoy en estos últimos tiempos, que las iglesias se llenan de gente que superficialmente hacen una profesión de fe cristiana, pero superficialmente y su vida no cambia en nada, porque solamente esto es todo exteriormente, pero tarde o temprano, como nos marca primera de Juan 2:19, dice, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, y así hasta el final de nuestra carrera. Va a haber mucha gente, que tú vas a ver a tu alrededor, así que agárrate tú bien de Cristo y busca de Él día a día, porque tú vas a ver a mucha gente que va a estar a tu alrededor y que va a estar a tu lado, inclusive líderes y pastores que parece que son de Cristo, pero realmente tarde o temprano se pone en evidencia lo que traen en sus corazones y realmente buscan agradar a Dios de corazón o simplemente lo hacen superficialmente buscando algún beneficio o simplemente lo hacen como una costumbre, como un rito. Y sabemos que el cristianismo no es un rito ni una costumbre, sino que es algo más allá, es una relación con Cristo que tenemos que tener a diario, íntima, en su palabra y en oración, para que Él nos pueda dar dirección y que realmente podamos dar testimonio de Él. Amén. Recordemos en la última cena, escucha, recordemos en la última cena, el Señor Jesucristo les comunicó a los que sí eran verdaderamente de Él y que uno le iba a traicionar. Cada uno de ellos con angustia le preguntó, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Él respondió, el que meta en la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Eso lo encontramos en Mateo 26, versículo 23, por si tú lo quieres anotar, anótalo. Ahí está la palabra de Dios. Así que justamente ahí había un traidor llamado Judas. Y yo creo que todos conocemos esta historia, ¿verdad? Iscariote, uno de los que formaban parte de los 12 discípulos. Si quisiéramos entender más esto también, ahí en la palabra de Dios en Juan 6:7, Cristo respondía, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Judas nunca fue un discípulo y un apóstol de Cristo. Para todas aquellas personas que dicen, ¿verdad?, que nosotros no debemos de juzgar, la misma palabra te dice. En una ocasión, desgraciadamente, ¿verdad?, yo estaba en un estudio bíblico y yo era lo que les comentaba. Y los mismos hermanos que tenían años o que tienen años caminando en el Evangelio decían que nosotros no podíamos saber eso, que solamente Dios lo podía saber, pero aquí la palabra de Dios te lo revela, porque la palabra de Dios, aquí está escrito en la palabra de Dios. Entonces muchas veces nos toman como herejes, pero es lo que dice la palabra de Dios, no lo que decimos nosotros, y debemos de tomar primeramente en cuenta que si nosotros somos cristianos y realmente caminamos conforme a la voluntad de Dios, nuestra autoridad suprema debe ser la palabra de Dios, debe ser la Biblia. Amén. Entonces, esto es lo que Cristo mismo dijo. Cristo respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Se estaba refiriendo a Judas Iscariote. Judas nunca fue un discípulo y un apóstol de Cristo, aunque parecía y actuó como un apóstol, perdón, y pareció tener el mismo sentir y la misma comunión. Sus compañeros no pudieron identificarlo como un falso apóstol, pero Cristo sí. Cristo sí lo identificó y por eso lo puso en evidencia y se los dijo a sus 11 discípulos. Algo aquí muy importante y muy interesante, ¿verdad? Haciendo una pausa en la palabra de Dios, algo que tenemos que ponernos a reflexionar nosotros y nos debemos de hacer esta pregunta, y también nosotros esta pregunta nos la deberíamos hacer como ellos, ¿verdad? Y hacernos esta pregunta de, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo realmente? ¿Soy yo el que te va a traicionar? ¿Soy yo el que realmente no he sido transformado? ¿Soy yo el que realmente estoy buscando superficialmente
o soy yo, Señor, el que realmente te va a traicionar. O sea, porque debemos de profundizar en la palabra de Dios y darnos cuenta que no todos, no todos, no todos son de las ovejas del buen pastor que es Jesucristo. Amén. Entonces debemos de analizarnos y debemos siempre, ¿verdad? Saber y tener en cuenta que así en la actualidad hay muchos que se dicen ser cristianos, mucha gente que se dice ser cristianos, como te lo comento. Hoy las iglesias están llenas de gente que se dicen ser cristianos, pero con sus acciones te demuestran lo contrario porque no han tenido un renacimiento, no han nacido de nuevo. Y las iglesias, ¿verdad? Se llenan de gente que jamás se ha arrepentido. Superficialmente van los domingos cumpliendo, ¿verdad? Con ir los domingos piensan que Cristo ya los ha limpiado y los ha perdonado, pero para poder ser renovados, restaurados y limpiados y perdonados, debemos de confesar nuestros pecados, debemos de dejar nuestra vida pasada, debemos de tener un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón para que Dios pueda hacer la obra en nosotros, amén, y para poder permanecer en Él, porque si no, no vamos a poder permanecer en Él, porque si no nacemos de nuevo, nosotros no somos de Él, no somos del cuerpo de Cristo, nosotros no somos verdaderamente creyentes, amén. En la actualidad, como te lo comento, hay muchos que se dicen ser cristianos y han salido por el mundo, muchos falsos apóstoles, los cuales las multitudes no los pueden identificar y se hacen pasar por cristianos, pero no lo son. No lo son. Hay muchos que se dicen ser cristianos, muchos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Son falsos apóstoles, falsos cristianos y salen, ¿verdad? Salen de las iglesias, salen de las iglesias, salen de entre nosotros y se tuerce, transgiversan la palabra o Satanás los empieza a usar, pero desgraciadamente nunca fueron transformados por el poder de Dios. Amén. He aquí la importancia de tener una relación con Cristo y el Espíritu Santo para que nos ayude a identificar a los que no son de Cristo, a los que no están en Él, a los que tenemos a un lado y dicen ser, pero no son. Amén. Porque la misma palabra de Dios dice, salieron de nosotros, o sea, que estaban con nosotros. ¿Cuántos a tu lado están ahí que dicen ser cristianos, pero último se van al mundo, salen de nosotros, pero no eran de nosotros? No son de nosotros porque vuelven otra vez al mundo, vuelven otra vez al pecado, vuelven otra vez a practicar el pecado. Dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es del diablo. Entonces debemos de tener mucho cuidado y pedirle dirección a Dios y discernimiento para que nos ayude a discernir, ¿verdad?, quiénes realmente son de Cristo y quiénes no son de Él. En este versículo que estamos estudiando, Juan hizo una declaración muy verdadera, inspirada por el Espíritu Santo, que bien puede dirigirse a nosotros para que nos demos cuenta si en verdad somos cristianos. Recordemos que Jesucristo se dirigió a un hombre muy religioso, recordemos eso, que se llamaba Nicodemo, y le dijo que tendría que renacer, es decir, nacer de nuevo espiritualmente. Aquella noche que Nicodemo fue a verle, Jesucristo le dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Como podemos leer en Juan 3:3, si quieres apuntarlo, y muchos en la actualidad parecen ser hijos de Dios, pero no lo son. Pero no lo son y la verdadera prueba es la palabra de Dios, ya que viven y actúan contrario al evangelio de Dios. Este hecho sigue en la actualidad, pues cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos, deberíamos hacernos algunas preguntas y reflexionar en esto, ¿verdad? Y que Dios sea el que, ¿verdad? Hacer esas preguntas nosotros mismos y que Dios sea el que nos revele la verdad y hacernos esas preguntas delante de Dios y ser honestos y sinceros. Amén. He hecho frente a mis pecados. He hecho frente a mis pecados, lo reconozco en la presencia de Cristo, he acudido a Dios en arrepentimiento confesando mi culpabilidad y mi maldad. He mostrado evidencias en mi vida de ser regenerado por Dios. Todas estas preguntas nosotros nos las deberíamos de hacer para ver si realmente somos hijos y hijas de Dios, realmente si estamos en Cristo, amén. Amo la palabra de Dios. Eso es lo que también yo debo de hacerme esta pregunta. Amo verdaderamente la palabra de Dios. ¿Estoy verdaderamente en Cristo? ¿O soy de estas personas, verdad, que dice la palabra de Dios que no eran de ellos, que no eran de los discípulos de Cristo? Dios nos confronta a preguntarnos, a ser honestos delante de Él. Hay millones de personas alrededor del mundo que han hecho una profesión de fe en lo exterior, o sea, exteriormente, pero no quieren
no quieren dejar su pecado, no quieren dejar su maldad, no quieren soltar de eso que los tiene atados. Y si siguen costumbres que se hacen en cada culto, tú puedes ver a muchas personas, ¿verdad? Los domingos que van a las iglesias y las iglesias se llenan, como te lo digo, como te lo comento, pero jamás han buscado un verdadero arrepentimiento, un acercamiento con Dios para que pueda transformar sus vidas. Aprenden el lenguaje que se dice dentro del cristianismo. O sea, miles de personas aprenden este lenguaje y te voy a decir algunas de las palabras. Dice, como el gloria a Dios, como el amén, como el Cristo vive y otras palabras, pero nunca han nacido de nuevo. Y Juan se expresa diciendo claramente, estaban con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Al brotar en toda esa gente que nunca ha nacido de nuevo, el amor por el mundo y sus deseos. Así que esto es lo que brota de ellos y es lo que manifiestan las obras de la carne y no las del Espíritu. Por eso Juan, ¿verdad? Revela esta palabra, el Espíritu Santo revela esta palabra a través de Juan y nos dice, ¿verdad? Realmente que hay mucha gente que se dice ser cristiana, pero realmente no lo es. Y tarde o temprano ahí están las evidencias, porque Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a la gente por algún tiempo, sí, pero Dios no puede ser burlado y tarde o temprano Dios, Dios pone en evidencia todo aquello que verdaderamente no es de Él. Así que esta tarde, esta mañana, esta noche, tú analiza esta palabra y date cuenta realmente y reflexiona y sea honesto delante de Dios y si no, dile, Señor, perdóname, ayúdame realmente a cambiar interiormente, no solo por afuera, no solo ser una apariencia, sino que realmente tener un cambio de adentro hacia afuera. Recordemos que el Espíritu Santo obra de nosotros de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Cuando viene Cristo a nuestra vida, nos arrepentimos de nuestros pecados. El Espíritu Santo empieza a morar en nosotros y empieza el fruto de dentro hacia afuera. Amén. Eso es lo que tenemos que tener en claro nosotros y empezamos a buscar los frutos del Espíritu y dejamos todo eso que la carne quiere hacer. Tratamos de luchar en contra del pecado día a día, día a día. Es una batalla que está en nuestra mente, es una batalla que está dentro de nosotros porque por naturaleza somos pecaminosos, pero cuando tenemos a Cristo, tenemos la victoria porque ese pecado hoy el día lo ha vencido y nosotros hemos sido lavados y limpiados con su preciosa sangre. Esta tarde te invito a que tú reflexiones y analices y a que esta palabra la tomes en serio para que tú te des cuenta de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas realmente, porque el tiempo se acerca. Cristo viene pronto y nos está dando la oportunidad de arrepentirnos de corazón y de que busquemos de Él de todo corazón, para que cuando Él venga nosotros no nos quedemos en la gran tribulación y lo peor, que seamos arrastrados hacia la maldad, hacia el pecado y moramos en nuestro pecado, en nuestros delitos y nuestros pecados. Cristo nos está dando la oportunidad de realmente reconciliarnos con Dios a través de Él. Así que es tiempo de que tú vengas hacia Él y si tú realmente has nacido de nuevo, gloria a Dios por tu vida, sigue caminando conforme a la voluntad de Cristo y sigue buscando la sana doctrina, sigue buscando la verdad y apártate de todo aquello que te aleja de Dios. Dios te bendiga grandemente este día, sigue caminando conforme a la voluntad de Dios y que Dios bendiga a toda tu familia. Seguimos hacia adelante buscando de Cristo. Nos vemos pronto con un nuevo video. Amén.